Como es mi costumbre, mis hermanos, voy a inclinarme para orar, para pedir al Espíritu Santo para que nos ayude. Cada vez que nosotros vamos a abrir su palabra, es importante que pidamos la presencia del Espíritu Santo. El hacerlo sin su presencia es un acto de abominación, dice la palabra de Dios, porque es querer entender nosotros mismos la palabra de Dios por nuestra propia cuenta, y no lo podemos hacer. El Señor espera que nosotros pidamos su ayuda siempre, así que voy a orar. Amado Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, en esta mañana queremos escuchar tu palabra. Necesitamos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, para entender las cosas espirituales. Necesitamos tu presencia en este día, Señor. Perdona nuestros pecados. No somos dignos, Señor, de acercarnos a ti, pero aún así, Señor, tú nos recibes. Gracias, Señor, por el mensaje que tú nos das. Gracias porque tú estás interesado, Señor, en salvarnos. Gracias, Señor, por Cristo, porque murió en la cruz por nosotros y nos entregó la salvación. Ahora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, permite, Señor, que podamos concentrarnos en ella. Remuéveme a mí, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien hable. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, la palabra de Dios nos habla y nos dice que el tiempo que tenemos nosotros no será más. Estamos viviendo tiempos en esta tierra únicos, tiempos realmente donde muchos de los pioneros, muchos héroes bíblicos quisieran vivir. Y realmente es un tiempo en el que nosotros sabemos que el tiempo se está agotando. Quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Pueden levantar su brazo derecho? ¿Cuántos creen que estamos viviendo en los últimos días? Amén. Normalmente cuando voy a predicar a algunas iglesias y pregunto cuántos creen que estamos viviendo en los últimos días, casi todos, desde conservadores hasta liberales, todos reconocen que estamos viviendo en los últimos días. Amén. Sin embargo, cuando hacemos la misma pregunta, o mejor dicho, preguntamos ¿cuántos están viviendo? Escúchame bien, ¿cuántos están viviendo como que estamos en los últimos días? A ver esas manos. Definitivamente el panorama cambia, ¿verdad? Qué importante es que nosotros reconozcamos la realidad que estamos viviendo. La palabra de Dios nos habla claramente del tiempo en el que estamos viviendo, mis hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y quiero que en esta mañana me acompañen con sus Biblias. ¿Cuántos tienen una Biblia a la mano? Y si no tienen Biblia, péguense al que tiene una Biblia. Pero por favor, vamos a utilizar la palabra de Dios en esta mañana. ¿A cuántos les gusta estudiar la palabra de Dios? Amén. Esta mañana le vamos a sacar polvo a nuestra Biblia. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Si usted no sigue en la Biblia, se va a dormir en esta mañana, se lo prometo. Pero yo lo voy a despertar aquí, no se preocupe, yo voy a estar observándolo. Así que en esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios. Por favor, sígame en la palabra de Dios. Es bueno que nosotros estudiemos la palabra de Dios. La sierva del Señor dice, debemos estudiar la palabra de Dios un poquito aquí y un poquito allá y entenderla, versículo con versículo. Amén. Así que busquen en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis capítulo 7. Cuando estén allí, díganme amén. Apocalipsis capítulo 7. Vamos a empezar en el verso 1. Amén. ¿Lo tienen? En el Apocalipsis capítulo 7, verso 1 dice, y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie. ¿Me siguen? Apocalipsis capítulo 7, verso 1 dice, después de esas cosas vi 4 ángeles en pie. ¿Qué más dice? ¿Qué dice ahí? Estaban en pie y ¿qué estaban haciendo? Sosteniendo los 4 vientos de la tierra para que no hagan daño, para que no soplasen, dice. ¿Sobre qué? Ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los ángeles. Interesante, Juan en esta visión continúa viendo y dice que, y de ahí vi a un ángel
que salía, dice, de donde nace el sol. ¿De dónde nace el sol? De donde nace el sol, que es el este y el oriente, teniendo, dice, con él el sello del Dios viviente. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a los que se les había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño al mar, ni a la tierra, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. ¿En dónde? En su frente. Amén, mis hermanos. Qué interesante, ¿verdad? Nosotros vemos que en el libro del Apocalipsis, mucho de lo que se escribe en el libro del Apocalipsis es simbólico, ¿verdad? Apocalipsis 1:1 dice: y esta es la revelación que Dios le dio a su Hijo, a Cristo, y se la reveló a sus siervos para manifestarle las cosas que han de suceder muy pronto. Y se la reveló, dice, a través de símbolos. El Apocalipsis está lleno de símbolos, mis hermanos. Pero hay algo acá interesante. Cuando nosotros estamos leyendo Apocalipsis capítulo 7, dice que aquí el Señor, acá Juan vio al ángel que está, dice, sosteniendo, vio a los 4 ángeles en pie sosteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Esto no es simbólico. Esto es literal, mis hermanos. El Señor está hoy mismo sosteniendo los vientos de la tierra con sus ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo eso? Porque el Señor está interesado que tú y yo escuchemos su mensaje, que tú y yo tomemos una decisión. El Señor quiere que nosotros tomemos una decisión y entonces dice: hasta que sean sellados. Este ángel que sale, dice, de donde nace el sol, que es el este y el oriente, y dice, tiene el sello del Dios viviente, clamó a gran voz diciendo a los 4 ángeles. ¿Qué les dijo? No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sean sellados los hijos de Dios, los siervos de Dios. Quiere decir que cuando estos vientos sean sueltos, ¿qué es lo que va a suceder? Mis hermanos, habrá una escena de conflagración, y eso lo vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía, pero quiero que entiendan algo. Cuando se termine el sellamiento, estos ángeles soltarán los vientos. Esto es lo que nos está diciendo Juan. Cuando se termine el sellamiento, estos ángeles van a soltar los vientos. La sierva del Señor, en el libro Servicio Cristiano, en la página 66, si quieren pueden tomar nota. Elena G. de White, en el libro Servicio Cristiano, página 66, empezando en el párrafo 1, dice: el espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo de este mundo. ¿Qué dice ella? ¿Se va a retirar en el futuro? Ella dice: el espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo de este mundo. Huracanes, incendios, inundaciones, tempestades, desastres por tierra y por mar suceden en rápida sucesión. En rápida sucesión. Dice, la ciencia trata de entender todo esto. La ciencia está tratando de entender todo esto. Merodean entre nosotros, dice, señales de que el Hijo de Dios se acerca. Pero atribuyen todas estas cosas a cualquier causa, menos a las verdaderas. Mis hermanos, todas las cosas que están sucediendo ahora, la ciencia trata de darle una razón. Sí, es el calentamiento global. Sí, es lo que pasa, que están haciendo cosas acá y que están haciendo cosas allá. La realidad es, la sierva del Señor dice que la realidad por la cual están sucediendo todas esas cosas es porque el espíritu de refrenador de Dios está, ¿qué cosa? Retirando ahora mismo de este mundo. Ella continúa diciendo en el Servicio Cristiano, en el párrafo 3, dice: los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas están deteniendo los vientos. ¿Para qué cosa? Para que no hagan daño a los siervos de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que sean sellados ellos. Por último, ella dice, pero, y eso quiero que nosotros lo entendamos bien. En el último párrafo ella dice, pero cuando Dios dé la orden para que los ángeles suelten los vientos, habrá una escena de contienda en esta tierra, cuya pluma no puede describir. Mis hermanos, ¿ustedes entienden el momento que estamos viviendo hoy en día? Cuando se suelten los 4 vientos, habrá una escena de contienda, dice ella, cuya pluma no puede
ser descrita. Hemos pasado en la tierra nosotros la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, hemos visto el crimen tan grande que se hizo con los judíos, más de 6 millones de judíos murieron. Hemos visto cuánta gente murió acá en la guerra civil, acá en los Estados Unidos. Hemos visto masacres, mis hermanos, en esta tierra. Pero la sierva del Señor dice, pero cuando Dios dé la orden a sus 4 ángeles de que suelten los vientos, habrá una escena de contienda, la cual ninguna pluma puede describir. Mis hermanos, ¿estamos viendo hoy en día desastres naturales? ¿Han visto ustedes desastres naturales? Este año que pasó fue un año terrible, ¿verdad? Irma, José, y yo no sé cuántos nombres ya le han puesto a todos los huracanes que han pasado. Terremoto en México, incendios en California. Mis hermanos, millones de millones están perdiendo sus vidas. Y la sierva del Señor dice que estas son señales simplemente para que nosotros nos demos cuenta en la realidad que estamos viviendo. El Señor permite que estas cosas sucedan para que nosotros podamos mirar al cielo y ver que nuestro Redentor está cerca. Ella dice, merodean entre nosotros todo este tipo de señales. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que el Señor viene muy pronto. Busquen en sus libros, en sus Biblias, el libro de Jeremías, mis hermanos. Jeremías capítulo 8, verso 7. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 8, verso 7. Miren, esta es la realidad del pueblo. Jeremías capítulo 8, verso 7. ¿Qué nos dice la Biblia? Jeremías capítulo 8, verso 7. Si lo encuentran, díganme amén. Jeremías capítulo 8, verso 7. ¿Estamos? La Biblia dice en Jeremías capítulo 8, verso 7, dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. ¿Qué más dice? La tórtola, la grulla, la golondrina. ¿Qué cosa? Conocen el tiempo de su venida. Pero Jeremías continúa diciendo, dice, pero mi pueblo no conoce ¿qué cosa? Los juicios ¿de quién? De Jehová. Mis hermanos, qué interesante, ¿verdad? La Biblia dice aquí en Jeremías que los animales conocen en el tiempo, en las estaciones, el tiempo de su venida. ¿A ustedes han escuchado los animales qué hacen cuando hay invierno? Están en el verano y cuando viene el invierno, ¿qué hacen? Van y se esconden, van a su tiempo de invernación. Hay animales, si usted estudia los animales, animales de sangre caliente y animales de sangre fría. Los animales conocen cuando hay un terremoto. ¿Los han visto? ¿Han visto los pájaros cuando vuelan, cuando hay algún desastre natural que viene? Mis hermanos, Jeremías 8:7 dice, aún los animales, las bestias del campo conocen el tiempo. Pero Jeremías dice, pero mi pueblo no conoce los juicios de Dios, los juicios de Jehová. ¿Será que los seres humanos nos hemos metido tanto en el pecado? ¿Será que los seres humanos hemos jugado tanto con el pecado que nos hemos convertido peores que las bestias del campo? ¿Que vemos las señales de los tiempos? ¿Vemos los desastres? Las cosas que el Señor permite que sucedan para que nosotros nos demos cuenta del tiempo que estamos viviendo. Aún los animales, mis hermanos, saben. Hace poco vi un noticiero en Australia cuando vino una tormenta de una familia que crían caballos. Y cuando venía la tormenta ellos estaban tratando de poner a los caballos en un corral y un especialista, un veterinario le dijo, suelten a los caballos que ellos saben cuidarse mejor que ustedes mismos. Los mismos animales saben cuidarse mejor. Mis hermanos, nosotros estamos viviendo un tiempo en el que nosotros debiéramos tomar en cuenta esto y tomar el consejo del Señor. Vamos a nuestras Biblias al libro de Isaías 26:20. ¿Qué nos dice Isaías 26:20? Es el texto que leímos en la mañana. Isaías 26:20. Dígame amén si lo tienen allí. ¿Qué dice allí? ¿Cuál era el texto? Amén. Isaías 26:20. Ahí a la mano derecha nomás estaba. Isaías 26:20. ¿Qué nos dice? El profeta Isaías.
Amén. Mis hermanos, este es un texto del pueblo de Dios que obedece la palabra de Dios. El Señor nos da a nosotros el consejo y nos dice, en Isaías 26:20, el Señor está diciéndole a su pueblo, anda, pueblo mío, entra en tu aposento y cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, dice el texto, escóndete ahí un poquito, por un momento, en tanto pasa la indignación. Mis hermanos, cuando se escribe este texto en el texto original de Hebreo, el texto que dice anda, no dice simplemente vayan y caminen y entren en sus aposentos. El texto quiere decir, anda, quiere decir, corran, apúrense, entren en sus aposentos y cierren tras sí sus puertas. Escóndase por un momento en tanto pasa, ¿qué cosa? La indignación. Mis hermanos, el consejo del Señor para su pueblo hoy en día le dice, corran, entren en su aposento. ¿A qué aposento se refiere la palabra de Dios? Qué interesante, ¿verdad? Entren en su aposento. ¿Será que hay algún lugar donde el pueblo de Dios debería correr ahora y entrar? Busquen en Salmos 27:5, libro de Salmos 27:5. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a este aposento donde el pueblo de Dios debería entrar? Salmos 27, capítulo 27, verso 5. Salmos capítulo 27, verso 5. ¿Qué dice? ¿Lo tienen allí? Salmos capítulo 27, verso 5. Salmos capítulo 27, verso 5. Amén. Hermanos, cuando Isaías 26:20 dice, el Señor le está diciendo, anda, entra en tu aposento. Aquí nosotros vemos, ¿cuál es el aposento? Porque el Señor dice, me esconderá, ¿en dónde? ¿En dónde dice la Biblia? ¿En dónde? En su tabernáculo en el día del mal. Aquí en Salmos 27:5 dice, el Señor me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará, dice, en lo interior de su morada, en lo interior de su pabellón, dice algunas versiones, y dice, y después, ¿qué más va a hacer allí? Y me pondrá en alto sobre una roca. Mis hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo, pueblo mío, ustedes están viendo las cosas que están sucediendo. Corran y entren a su aposento. El aposento, de acuerdo a Salmos 27:5, está refiriéndose al tabernáculo. Ahora quiero hablarles a adventistas del séptimo día esta mañana. ¿Cuál es el tabernáculo? Cuando se dice el tabernáculo, el Señor me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Cuál es el tabernáculo que nosotros estudiamos y que somos tan orgullosos de tener esa doctrina en la iglesia adventista? ¿Cuál es el tabernáculo? El santuario, ¿verdad? El Señor nos está diciendo a nosotros, entren al santuario en el día del mal. Vengan, corran. El Señor no está diciendo, arrastren sus pies, mis hermanos. No, ya no es tiempo de estar arrastrando nuestros pies. El Señor dice, corran, entren, porque el tiempo se está acabando. Acá en Salmos 27:5 nos dice algo más interesante, dice, y el Señor me pondrá en alto sobre una roca. El Señor me pondrá en alto sobre una roca. Cuando nosotros escuchamos la palabra roca, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Quién es la roca? Cristo. Amén. Porque dice, si tú entras al tabernáculo, si tú entras al santuario, el Señor te va a poner ¿sobre quién? Sobre la roca, que es Cristo. Así que vayamos a nuestras Biblias, 1 Corintios 10, versos 3 y 4. 1 Corintios 10, versos 3 y 4. Vayamos rapidito para allá. Busquen en su Biblia 1 Corintios capítulo 10, versos 3 y 4, y nos va a decir allí la Biblia. 1 Corintios 10, versos 3 y 4. Dígame amén. ¿Qué dice allí? Y todos comieron ¿de qué? De la misma comida espiritual. Está hablando aquí de la experiencia del pueblo de Dios en el desierto. ¿Sí? Aquí Pablo está hablando de la experiencia de Dios, del pueblo en el desierto. Dice, y todos comieron de la misma comida espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual. ¿Y qué más dice allí? ¿Qué dice?
¿Por qué? ¿Por qué? Porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. ¿Y quién era esa piedra? Cristo. La versión de la Reina Valera dice porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y esa roca espiritual quién era? Cristo. Mis hermanos, el Señor le está diciendo a su pueblo hoy en día, entren en el aposento, entren al santuario y el Señor los pondrá en una roca sólida allí, en una roca realmente donde nadie los va a mover. Mis hermanos, nosotros cuando estamos viendo aquí en el texto de que Cristo quiere ponerte en la roca, quiere que tú estés solidificado en Él, el Señor te está diciendo, entra en el santuario, entra en el santuario. Quiero hacer una pregunta esta mañana. Si el Señor nos está pidiendo entrar a nosotros al santuario, ¿a qué parte del santuario deberíamos entrar? Sabemos que teníamos el santuario, tenía varios lugares, ¿verdad? Teníamos el patio, tenemos el lugar santo, el lugar santísimo. ¿A qué lugar el Señor nos está pidiendo para entrar? Me dicen el lugar santísimo. ¿Qué nos da la seguridad de que el Señor nos está diciendo, entren al lugar santísimo? Cristo está ministrando en el lugar santísimo, ¿verdad? Vamos a buscar en un texto que nos habla a nosotros de qué cosa está haciendo Cristo. Romanos 8. Vamos a buscar en Romanos 8:34. Busquen conmigo. Romanos 8:34. Ahí al ladito nomás. Romanos 8:34. Miren lo que está haciendo por nosotros en Romanos 8:34. Cristo. Romanos 8:34. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 8:34. ¿Qué nos dice? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y es el que también resucitó y que también está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué más dice? Y que también intercede por nosotros. Mis hermanos, nosotros conocemos este mensaje, ¿verdad? Nosotros conocemos el mensaje del Evangelio eterno. Conocemos de que Cristo está en el lugar santísimo. Ustedes mismos respondieron rápidamente que Cristo está en el lugar santísimo y sabemos que tenemos que entrar al lugar santísimo. Si Cristo está allí y Él es la roca, nosotros debiéramos entrar ahí y estar solidificados en la roca. Pero desgraciadamente, como pueblo de Dios hoy en día, nosotros estamos distraídos en muchas cosas. Nos hemos vuelto quizás un pueblo que conoce mucho de la palabra de Dios, conoce mucha teoría. En 2 de Pedro 1:12, Pedro nos dice, pues hijos míos, pues hermanos míos, les dice, ¿sabe qué? Estas cosas se las voy a repetir siempre, aunque vosotros las sepáis. Pedro les dice en 2 de Pedro 1:12, aunque ustedes las sepan, se las voy a repetir siempre. ¿Para qué? Para que estéis solidificados en la verdad presente. Mis hermanos, nosotros a veces podemos agarrar todas estas verdades, las conocemos de memoria, pero nos hemos vuelto teóricos y no prácticos. Para recibir el sello de Dios, nosotros tenemos que ser teóricos y prácticos. Cuando en 2 de Pedro 1:12, Pedro nos está diciendo, y estéis pues solidificados en la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente en la cual nosotros debemos estar solidificados? ¿Cuál es la verdad presente? ¿Alguien me puede decir en esta mañana qué es verdad presente? En la cual nosotros debiéramos estar 100% solidificados. Miren, en ese texto 2 de Pedro 1:12, vamos a aplicar solo un poquito. En 2 de Pedro 1:12 el Señor dice, y esté pues solidificados en la verdad presente. ¿Qué es verdad? Antes de hablar verdad presente, ¿qué es verdad? Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos en la Biblia, en su palabra, lo que es verdad. En Deuteronomio 32:4 nos dice, ¿quieren buscar ahí Deuteronomio 32:4? Rapidito. Deuteronomio 32:4, ¿qué es verdad? Es importante que sepamos esto, mis hermanos, hoy en día. Deuteronomio 32:4, habíamos hablado que íbamos a buscar en nuestras Biblias, ¿verdad? Si alguien se quiere dormir, aproveche ahorita para abrir su palabra y ahí se le va a ir el sueño, ¿ok? Deuteronomio 32:4, ¿qué dice allí? Miren, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad. Mis hermanos, nosotros vemos, Deuteronomio 32:4 nos dice que Dios es verdad. ¿Qué más?
Vamos a buscar ahora en Salmo 119, 142. ¿Qué nos dice allí? Rapidito nomás, Salmo 19, 142. Salmo 119, 142. ¿Qué nos dice allí? ¿Qué más es verdad? Amén. Entonces nos dice allí, la justicia es verdad. Deuteronomios 32:4 nos dice, ¿qué cosa? Dios es verdad. Salmo 119, 142 nos dice, ¿qué cosa? Que su justicia es verdad. Más abajo, Salmo 119, 151. Ahí abajito nomás. 151 dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Mis hermanos, primero, Dios es verdad. ¿Qué más? Su justicia es verdad. Los mandamientos son verdad. ¿Y qué dice Juan, ese texto tan conocido, 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es verdad. ¿Y qué nos dice el texto Juan 16:13? Pues cuando venga el Espíritu de verdad, les hablará de toda verdad. ¿Sí me entienden? Conocemos lo que es la verdad. Cuando Pedro nos está diciendo, pues estéis confirmados en la verdad presente, nosotros debemos estar confirmados en esto. Dios es verdad, su justicia es verdad, sus mandamientos son verdad, Cristo es verdad, el Espíritu Santo es verdad. Y Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es verdad. Están solidificados en esto, mis hermanos. Nosotros deberíamos manejar esto, porque la palabra de Dios es verdad. Y esta es la verdad. ¿Y ahora qué es verdad presente? Conocemos la verdad. ¿Y ahora qué cosa es verdad presente? Apocalipsis 14:1. ¿Pueden buscar conmigo Apocalipsis 14:1? ¿Cuántos ya se cansaron de mover su Biblia? ¿Pueden levantar la mano? Amén. Apocalipsis 14:1 nos dice allí, y entonces después de esto vi a un cordero en pie en el monte, y con él, ¿quiénes estaban? Los 144,000, y tenían en su frente, ¿qué cosa? El nombre de su padre. Quiere decir que tenían el nombre de su padre, quiere decir que tenían el carácter de su padre. Y estos 144,000 tenían una característica muy especial. Estos 144,000, en Apocalipsis 14:4, en el verso 4 dice, y estos 144,000 son hombres que no se contaminaron con ninguna virgen. Y después, ¿qué característica más tienen? Son hombres que siguen al Cordero donde quiera que va. Mis hermanos, si nosotros queremos saber qué es la verdad presente, nosotros debemos ver ahora, verdad es Cristo, ¿verdad? Y estos 144,000 siguen al Cordero donde quiera que va. Quiere decir que estos 144,000 siguen la verdad. Si Cristo es la verdad, ellos siguen a la verdad donde quiera que va. Amén. Ahora, si nosotros sabemos que el pueblo de Dios sigue a la verdad donde quiera que va, ¿la verdad dónde está en este momento? Me dijeron, ¿en el santuario? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? En el lugar santísimo. Vamos a ver ahora en Hebreos 8, 1 y 2. Busquen en sus Biblias, Hebreos, el libro de Hebreos. Ahí nosotros vamos a ver un texto muy importante. Hebreos, capítulo 8, versos 1. ¿Empezamos? Amén. Dice, así que la suma de lo que hemos dicho es, tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó, y no, ¿quién? Y no el hombre. ¿Dónde está Cristo ahora? En el santuario. ¿Y qué está haciendo Cristo en el santuario? Intercediendo por nosotros. ¿Y por qué está intercediendo por nosotros? ¿Por qué está intercediendo por ti y por mí? ¿Cuántos alguna vez han ido a una corte aquí? ¿Alguien? Cuando uno va a la corte, ¿necesita un abogado? ¿Sí el caso? ¿Es severo? ¿Sí? Mis hermanos, Cristo es nuestro intercesor. Cristo es nuestro abogado intercesor. Y Cristo está intercediendo por ti y por mí en el cielo. En el santuario, dice aquí, en Hebreos 8:2, dice, es el santuario que Él mismo fabricó. Es un santuario real. Y créame, nosotros tenemos un caso pendiente en el cielo. Y Él en este mismo momento está intercediendo por ti y por mí allí en el santuario.
Pero nosotros tenemos que ver algo interesante. Mis hermanos, Cristo está intercediendo en el lugar santísimo. ¿Cómo puedo demostrar yo que Cristo está en el lugar santísimo? Nosotros tenemos la referencia en el libro de Levíticos, de acuerdo a lo que el Señor nos habla en el santuario. Dice que cuando la persona entraba al patio, ¿no es cierto?, el sacerdote después entraba al lugar santo. A la mano izquierda del lugar santo, al sur, ¿qué cosa tenía? A ver, mis adventistas del séptimo día, al sur, ¿qué cosa había cuando el sacerdote entraba? Yo entraba, si yo soy el sacerdote y entro al lugar santo, al sur, ¿qué cosa tenía? El candelabro, amén. Y al norte, ¿qué cosa tenía? La mesa y los panes de proposición. Y esa mesa y los panes de proposición tenían 2 coronas. Lo que nos deja entender a nosotros, y sabemos por el estudio del santuario, que allí eventualmente en un momento estaba el trono de Dios. Pero ese trono de Dios iba a moverse, ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Sí me están entendiendo? Ahora vamos a ver en el libro de Daniel 7. Busquen en Daniel, capítulo 7. Hubo un movimiento en el que nosotros sabemos. Busquen en Daniel capítulo 7. Algo sucedió en la historia que como adventistas del séptimo día nosotros conocemos claramente. ¿Qué sucedió? Daniel capítulo 7, versos 9 y 10. Este es un texto que todos los adventistas conocen de memoria. ¿Por qué? Porque este es parte de lo que nosotros conocemos del mensaje del santuario. Daniel capítulo 7, versos 9 y 10. Y dice Daniel, estuve sentado, ¿no es cierto? Yo estuve mirando y hasta que fuesen puestos, ¿qué cosa? Unos tronos. A una versión, quizás la que están viendo en pantalla, dice unas sillas. Miren, solamente aquí dice Daniel, estuve mirando hasta que fuesen puestos unos tronos. Quiere decir, se estaba haciendo un arreglo en el cielo. Se estaba haciendo un arreglo en el cielo. Dice, y el anciano de días vino y se sentó, cuya vestimenta era blanca como la nieve y el pelo de su rostro como blanca lana. ¿Qué más dice allí? Su trono era como llamas de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amén. Mis hermanos, el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿En qué fecha? A ver, sin miedo. ¿Más exacto? 22 de octubre de 1844 nosotros conocemos el cumplimiento de este texto. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Mis hermanos, el juicio investigador se inicia ¿en dónde? ¿En el patio o en el lugar santo o en el lugar santísimo? En el lugar santísimo. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, nos dice Daniel 7 del 9 al 10. Si el juicio investigador empezó en el lugar santísimo, mis hermanos, cuando el Señor le está aconsejando a su pueblo, corran, entren, no arrastren sus pies, entren, dice, entren en su aposento y cierran tras sí su puerta. Y nosotros vemos, de acuerdo a la Biblia, que ese aposento está refiriéndose ¿a dónde? A su tabernáculo, a su lugar santísimo. El Señor espera que nosotros corramos y entremos en el lugar santísimo porque Cristo está allí, que es la verdad presente, y que nosotros estemos, ¿qué cosa? Depositados ¿en quién? En la roca. ¿Sí me entiende? ¿Nos estamos entendiendo hasta aquí? El Señor nos dice, corran al lugar santísimo, entren allí, porque allí está la roca y el Señor quiere fundamentarte en la roca. El Señor quiere que nosotros caigamos en la roca que es Cristo, mis hermanos, pero nosotros tenemos que correr, no arrastrar nuestros pies. ¿Qué le sucedió a la esposa de Lot? ¿Recuerdan la historia de Lot? ¿Salió corriendo ella o salió arrastrándose? Salió arrastrándose y al final todos conocemos cómo terminó. Hoy en día nosotros estamos viviendo, mis hermanos, quizás arrastrándonos y estamos jugando con el pecado. El Señor quiere fundamentarte en la roca. El Señor quiere que caigas, quiere que tú y yo caigamos en la roca y allí estaremos fundamentados. Vamos a buscar en el libro de Mateo. En el libro de Mateo capítulo 7. Busquen el libro de Mateo capítulo 7, 24. ¿Cuál es la experiencia del pueblo de Dios para este tiempo?
Mateo capítulo 7, busquen allí, si lo entienden, lo encuentran, amén. Miren lo que dice allí Mateo 7, capítulo 24. Cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mis hermanos, acá hay algo importante. En Mateo 7, 24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las, como dice mi hermana, hace. Muchos de nosotros escuchamos todo esto. La experiencia de un pueblo que espera ser sellado, la experiencia de un pueblo que espera pasar la tormenta. El título de esta mañana se titulaba, ¿qué cosa? Una tormenta viene. La sierva del Señor dice, el espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo de este mundo. Huracanes, tormentas, tornados, inundaciones, desastres por tierra y por mar suceden en rápida sucesión para que nos demos cuenta de que Cristo viene pronto. Pero aquí dice la palabra de Dios en Mateo 7, 24, dice, cualquiera que oye y las hace. Mis hermanos, el Señor espera que nosotros seamos hacedores, no solamente oidores. No solamente adventistas de eventos, sino adventistas que se estén solidificando. Si hay un tiempo, mis hermanos, es un tiempo que nosotros debemos estar solidificados en estas verdades, practicar estas verdades, entenderlas y ponerlas en práctica. ¿Qué más dice allí en el verso 23? Dice, si aquellos que hacen estas cosas, dice, cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ya sabemos en la Biblia que la roca, ¿quién es? Cristo. El siguiente verso dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y la casa se cayó. No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mis hermanos, si la Biblia dice que esta casa estaba fundada sobre la roca, dice el viento puede venir y golpeó las veces que quiso y la casa no va a caer. Cuando llegue la tormenta que nosotros esperamos que venga, la casa no va a caer. Pero el pueblo de Dios tiene que tener una actitud diferente. Vamos a ver en el libro de Lucas, ahí al siguiente nomás, el siguiente libro, Lucas 6:46. Vayan conmigo, Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Cuál es la actitud? ¿Qué es lo que debería estar haciendo el pueblo de Dios en este mismo momento? Antes o cuando la tormenta ya se está acercando. 6, ¿qué libro le dije? Lucas 6, 46. Lean conmigo, dice, porque me llamáis Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ¿qué más dice? Y las hace. Repite lo mismo. Todo aquel que oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. ¿Semejante a quién es? Es semejante al hombre que edificó una casa y cavó profundo y puso el fundamento sobre la roca. Mis hermanos, ahí quiero dejar en ese pedacito, quiero que aclaremos algo allí. Dice, aquel que hace las palabras de Dios es semejante al que edifica y que cava profundo. ¿Cuántos trabajan en construcción? ¿Trabajan en construcción? ¿Alguno ha trabajado en construcción? ¿Alguna vez alguno ha edificado algo? Para construir nosotros cavamos un poquitito nomás encima. ¿Saben ustedes que de acuerdo a las estadísticas de lo que hay en la Tierra, la primera, segunda y tercera capa, uno pasa primera capa, segunda capa, tercera capa de la Tierra de profundidad y todavía encuentra arena. Y después en la cuarta, quinta capa de la Tierra recién empieza a encontrar roca. Muchos de nosotros decimos, oh Señor, yo me levanto todas las mañanas, me levanto y leo mi matutina y estoy cavando. O yo me levanto, Señor, todas las mañanas y leo un versículo de la Biblia antes de salir a mi trabajo y estoy cavando. ¿Será que está cavando realmente? No está cavando. Porque cuando llegue la tormenta se lo va a llevar. No está cavando profundo. El Señor nos dice a nosotros debemos cavar profundo. ¿Hasta dónde? Hasta la roca. Muchos de nosotros, mis hermanos, no cavamos lo suficiente. ¿Por qué? Cavamos hasta un punto donde llegamos a la arena, pero la roca está acá abajo. Y hay algo entre la roca y la arena.
¿Sí me entiende? No queremos llegar hasta la roca porque tenemos algo que nos está separando de la roca. Hay actividades que nosotros hacemos diariamente que nos separan de la roca. Hay pecados que nosotros guardamos que nos separan de la roca y no nos dejan cavar profundo. ¿Sí me entienden, mis hermanos? El Señor quiere que nosotros cavemos completamente profundo hasta llegar hasta la roca, porque cuando lleguemos a la roca seremos cimentados en la roca. Cuando Isaías 26, en el capítulo 26, 20 dice, anda, pueblo mío. Y por lo que hemos visto en el hebreo dice, corre. El Señor no te está diciendo a ti, solamente reconoce que el tiempo está tarde. Reconoce que viene una tormenta. El Señor no solo te está diciendo eso. El Señor te está diciendo, anda, quiere decir corre, quiere decir arrepiéntete de tus pecados. El Señor te está diciendo, reconoce el tiempo que estás viviendo, arrepiéntete de tus pecados y deja ya de pecar. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros vamos a seguir con ese círculo de pecar y entrar al patio, hacer nuestro sacrificio, pedir perdón por nuestros pecados y regresar afuera, volver a pecar, regresar al patio, pedir perdón y regresar afuera a pecar y regresar y hacer ese mismo círculo? La experiencia que el Señor está pidiendo a su pueblo hoy en día es diferente. El Señor le está pidiendo a su pueblo que entre al lugar santísimo y que experimente allí el proceso de limpiar los pecados. El trabajo que hace el sacerdote en la época de la expiación es el tiempo que nosotros estamos viviendo en el lugar santísimo, mis hermanos. El Señor está ahora trabajando y limpiando nuestros pecados, y si tú entras allí, el Señor limpiará también tus pecados. Pero nosotros tenemos que experimentar esto, de entrar para que el Señor limpie nuestros pecados. ¿Recuerdan ustedes la experiencia que vivía el pueblo de Israel en la época de la expiación? En el día de expiación era un solo día al año, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Todo el pueblo estaba ¿en qué cosa? En oración. Todo el pueblo estaba en oración y en consagración. Reconocían sus pecados, pedían perdón por sus pecados y esperaban ese día. ¿Qué pasaba si alguien no participaba de este proceso? ¿Qué pasaba si alguien del pueblo de Israel en el día de la expiación no pedía perdón por sus pecados? ¿Quién me dice? ¿Qué pasaba? Era cortado del pueblo de Israel, mis hermanos. Era retirado. ¿Qué tiempo estamos viviendo nosotros hoy en día? Mis hermanos, hoy en día mismo hay un proceso de sellamiento. Hoy en día mismo el Señor está sellando a su pueblo. Estamos en el día de expiación. Cristo y el Padre están trabajando en el lugar santísimo para limpiarnos. La misericordia de Cristo está rogando por ti y por mí en el lugar santísimo hoy mismo. Pero muchos de nosotros estamos jugando con el pecado todavía. ¿Alguna vez algunos de ustedes han experimentado una tormenta? ¿Qué sucede después de una tormenta? Hambre, ¿verdad? Después de una tormenta viene hambre. Mis hermanos, ¿saben ustedes que viene una tormenta en esta tierra? Como dice la sierva del Señor. Pero cuando Dios dé la orden a sus ángeles para que suelten los vientos, habrá una escena en esta tierra de contienda cuya pluma no puede describirse. Nadie puede, ni siquiera la sierva del Señor pudo describir la escena de esta tierra, lo que se va a convertir. Mis hermanos, una tormenta viene y es tiempo de que nosotros tomemos en serio la palabra de Dios. Es tiempo de que nosotros tomemos en serio el mensaje que nosotros llevamos. Nosotros tenemos en la palabra de Dios, en Amós 8:11, ¿pueden buscar en sus Biblias? El libro de Amós. Busquen conmigo, el libro de Amós, capítulo 8, verso 11. Amós capítulo 8, verso 11. Si lo encontraron, díganme amén. Al libro de Amós, capítulo 8 y en el verso 11. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Amós 8:11.
Amén. ¿Lo encontraron? Dice la palabra de Dios, he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de qué cosa, hambre de qué cosa, de oír la palabra de Dios. Mis hermanos, viene un tiempo en esta tierra donde va a haber una hambruna, pero ¿de qué cosa dice hambre de qué? De oír la palabra de Dios. Mis hermanos, no es un hambre cualquiera. Más adelante en el verso 11, en el verso 12 que diga, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta ¿dónde? Hasta el oriente, y dice, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Mis hermanos, Amós, el profeta Amós en el capítulo 8, en el verso 11 y 12 nos dice, llegará un tiempo en esta tierra donde llegará un tiempo de hambre, pero no de hambre de comida, sino de hambre de la palabra de Dios. Como dice mi hermano, después de una tormenta viene, ¿qué cosa? Hambre. ¿Y qué más? Dice, irán. ¿De dónde? Del norte al oriente, de mar a mar. En Apocalipsis 17:15 nos dice, mar, ¿qué quiere decir mar? Apocalipsis 17:15 dice, pues las aguas donde se sientan las rameras son ¿qué cosa? Multitudes, naciones, tribus, lenguas y pueblos. Dice, esta gente va a ir de mar a mar, quiere decir, va a ir de país a país, completamente le va a dar vuelta al globo terráqueo tratando de buscar la palabra de Dios y no la va a encontrar. Tratará de buscar. ¿Por qué? Porque el tiempo ya terminó, mis hermanos. Cuando nosotros vimos al inicio en Apocalipsis 7, dice, el Señor está deteniendo los 4 vientos. ¿Por qué? Estamos en un tiempo solamente de prueba. Porque cuando esos vientos soplen, cuando el Señor suelte los vientos, quiere decir que el tiempo terminó. Y de acuerdo a Amós 8:11 nos dice, pero ¿y la gente que se dio cuenta que su tiempo se terminó? Esta gente buscará, irá hacia el norte, y después irá al oriente, irá a todos lados buscando la palabra de Dios y no lo va a encontrar. Esa es la situación que viene más adelante, mis hermanos. Nosotros pensamos que tenemos 1000 años todavía para adelante. Para que se cumpla esto todavía faltan unos 800, 500 años. No, mis hermanos. La sierva del Señor dice, el espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo. No tenemos más tiempo. Cuando en Amós 8:11 nos dice que vendrá una hambruna de la palabra de Dios y que la gente correrá. Mis hermanos, la gente correrá, invertirá todo lo que tiene para escuchar la palabra de Dios. El dinero que hoy no puso en la obra, el dinero que hoy se lo ahorró, ese dinero lo va a gastar para comprar un ticket de avión, o ese dinero lo va a gastar para buscar la palabra de Dios, pero más no la hallará, dice la palabra de Dios. Qué interesante, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice también que correrán hacia el norte. ¿Por qué dice ahí en Amós? Miren, dice que aquí, y correrán en el verso, dice, irán errantes de mar a mar, quiere decir, irán de lugar a lugar, de pueblo a pueblo. Irán, dice, para el norte. ¿Por qué se van a ir al norte? ¿Qué mensaje que hay en el norte? Vamos a Salmos 48, busquen en su Biblia, Salmos 48, del verso 1 y 2. ¿Por qué irán al norte? Salmos 48. ¿Están allí? ¿Qué dice la Biblia del norte? Salmos capítulo 48, verso 1 y 2. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados de ¿dónde? Del norte, la ciudad del gran rey. Mis hermanos, si existe un rey, un monte santo, y ahí está el Padre, ahí también está ¿qué cosa? Si hay un reino, hay un rey, también ¿qué cosa hay ahí? Un trono. ¿Por qué irán a buscar al Padre ahora? Mis hermanos, el tiempo terminó.
Amós 8:11 dice que el tiempo terminó. La gente correría para todos lados, pero ahora la gente dice que va y busca hacia el norte. Y en el norte está el trono de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando entramos al santuario? En el lugar santo, ¿a dónde estaba el trono de Dios? A la mano derecha, en el norte. El trono de Dios está en el norte. Y buscarán a Dios. Pero será demasiado tarde. ¿Por qué buscarán a Dios? Vamos a buscar en Hebreos 4. ¿Por qué van a buscar a Dios allí al norte? Hebreos. Busquen ahí Hebreos capítulo 4. ¿Por qué corren al norte? Porque estas personas ya no tienen paz. Porque estas personas ahora están buscando al Señor. Dice, por tanto, teniendo Hebreos 4:14. Vamos a buscar Hebreos 4:14 y vamos a leer hasta el verso 16. Esta es la experiencia de estas personas. ¿Por qué van a ir a buscar al norte? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, verso 14, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que tentado en todo según nuestra semejanza, pero fue sin pecado. Ahora dice allí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, esta gente que no fue sellada, esta gente que jugó con la palabra de Dios y que jugó con el pecado, cuando sienta que el tiempo se ha acabado, buscarán de aquí para allá la palabra de Dios y correrán hacia el norte, porque escucharon. La palabra de Dios dice en Mateo 24:14, nos dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Mis hermanos, tenemos la certeza de que cuando el tiempo de gracia se termine, todos han escuchado de que hay un juicio investigador en el cielo haciéndose. Todos habrán escuchado que hay un Padre perdonador. Todos habrán escuchado de Cristo. Todos habrán escuchado del Espíritu Santo. Todos habrán escuchado de este juicio que está sucediendo cuando el tiempo termine. Y como escucharon, recordarán, hay un Dios misericordioso. Oh, necesitamos su gracia. Oh, y correrán al trono de Dios al norte a buscarlo. ¿Qué nos dice Amós? ¿Y lo encontrarán? No lo hallarán. No lo hallarán, mis hermanos. Mis hermanos, el cielo habrá dado la señal última. Del santuario habrá salido ese grito final. Terminado es. Terminado es. Y muchos de nosotros, Dios no quiera que estemos en esa situación. Dios quiera que nosotros estemos en el santuario, afirmados en la roca que es Cristo. Pero el tiempo habrá terminado y quizás te hayas dado cuenta que no eres salvo. El tiempo habrá terminado y habrás visto tu situación de que no eres salvo. Y entonces correrás hacia el este. ¿Por qué al este? ¿Recuerdan ustedes en Apocalipsis capítulo 7? En el verso 2 dice, y vi un ángel que subía de donde nace el sol. ¿Y de dónde nace el sol? Del este, teniendo el sello de Dios viviente. El sellamiento vino del este, mis hermanos. Y ahora como en el norte no encontraron ahora a Dios, porque el tiempo terminó, ahora correrán hacia el este. ¿Y qué hay en el este? De acuerdo a Amós 8:11 nos dice que este pueblo ahora correrá, esta gente irá para el norte, y como no encontrarán lo que quieren allí, ahora irán para el este. Y en el este está la experiencia que los sellados tienen. En el este están los sellados. Pero ¿saben? Hay un texto en la Biblia bien claro que nos determina este evento, para terminar ya en el tema. Apocalipsis 15:8, busquen conmigo. Apocalipsis 15:8 dice la Biblia que el templo se llenó de humo. Busquen allí conmigo. Apocalipsis capítulo 15, ya vamos a terminar en un minuto. Profético.
Apocalipsis 15:8. Vamos a ver, ¿lo tienen allí? ¿Qué dice? Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y su poder, y nadie podía entrar en el templo. Miren, y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Este es el evento que determina la historia de la humanidad. El Señor en este momento está en el lugar santísimo. Está intercediendo por ti y por mí. Pero sabemos también que la misericordia de Dios que está rogando por ti y por mí no rogará por siempre. No, mis hermanos. Acá en Apocalipsis 15:8 nos dice que el templo se llenará de humo y no podrá entrar nadie. Cuando la Biblia dice que no podrá entrar nadie, quiere decir nadie, ni siquiera el Padre ni el Hijo. ¿Por qué? Porque ya salió el Hijo ¿de dónde? Del lugar santísimo. Busquen ahí en 1 Timoteo, cerquita, a la mano izquierda. 1 Timoteo 2:5. ¿Qué nos dice la Biblia? 1 Timoteo 2:5. Miren lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios, ¿qué cosa dice? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Habrá llegado el momento en que Cristo se haya quitado sus túnicas sacerdotales y se haya puesto sus ropas de Rey de Reyes y Señor de Señores? Y salió del templo. Y al salir del templo, el templo se llena de humo y nadie puede entrar allí. Quiere decir, si nadie puede entrar allí, ¿tus oraciones podrán ser escuchadas? ¿Será predicado el Evangelio? ¿Seguirá siendo predicado el Evangelio? Ya no. Ya no hay más oraciones escuchadas, ya no hay más Evangelio predicado, ya no hay más Espíritu Santo trabajando en los corazones para el arrepentimiento. No, ya no hay más. Cristo ya salió del templo y la voz fue dada y ya salió y dijo, culminado es. Y las plagas en este momento ya están cayendo sobre la tierra. Porque dice, el templo se llenó y nadie puede entrar hasta que no hayan sido derramadas las 7 plagas aquí en la tierra. Mis hermanos, es tiempo que nosotros caigamos en la roca. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de buscar a Cristo. Si decimos que tenemos fe, que nuestra fe demuestre, que nuestras obras sean demostradas con nuestra fe. ¿Amén? Escúcheme. Si decimos nosotros que tenemos fe en Cristo, es tiempo de que nuestras obras demuestren nuestra fe. ¿Amén? Hermanos, y entonces dice la Biblia, correrán hacia el este. ¿Y por qué van a correr hacia el este? Vamos a buscar uno de los últimos, este es el último texto que voy a buscar con ustedes esta mañana. Vamos a buscar en nuestras Biblias este salmo tan hermoso que lo aprendimos en nuestras casas. Este salmo que debiéramos conocerlo de memoria, Salmos 91. Busquen conmigo, Salmos 91. Este es el Salmos 91. Mis hermanos, el Salmo 91 es la experiencia de los sellados. El Salmo 91 es la experiencia de aquellos que cayeron sobre la roca, que cuando vino la tormenta no fueron movidos para nada. Cuando los vientos se soltaron y los vientos soplaron, aquellos habían caído en la roca y están ahora aquí en el Salmo 91, disfrutando bajo el abrigo ¿de quién? Del Altísimo. Pero aquellos que no obedecieron la palabra de Dios, aquellos que decidieron jugar con Dios, correrán ahora al este, a la experiencia de los del Salmo 91, de los sellados. ¿Por qué? Porque verán en ellos y en sus familias que las plagas se están derramando y ellos están completamente limpios. Ellos están llenos de llagas con sus hijos y llegarán y dicen,
ustedes tienen algo que nosotros no tenemos. Por favor, díganos qué hacer. Dennos lo que ustedes tienen. Porque las plagas los están acabando ellos. Esto nos recuerda a la parábola de las vírgenes, ¿verdad? Las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes que cuando llegó el momento no tenían aceite las insensatas? ¿O se les estaba acabando el aceite y fueron donde las prudentes le dijo, denos de ustedes de su aceite? ¿Qué le dijeron ellos? No, vayan y compren, no vaya a ser que a nosotros también se nos acabe y las dos nos quedamos sin nada. La Biblia dice, o mejor dicho, no encontramos registro en la Biblia de que ellas fueron a comprar y regresaron con aceite. ¿Buscaron aceite y encontraron? Ya no, era tarde. En este momento, mis hermanos, están llegando ellos a buscar allí lo que ellos ya no tienen, porque ahora ellos encuentran su necesidad. Buscan a los del Salmo 91, a los sellados, porque ven que ellos tienen algo que ellos no tienen, y ahora es cuando ellos determinan que tienen una necesidad. Ahora es cuando ellos se dan cuenta de que necesitan de Cristo. Ahora es cuando ellos se dan cuenta, mis hermanos, de que ya no pueden vivir sin Cristo. Porque habrán escuchado dentro de sus corazones, aunque no lo escucharon, quizás no escucharon la voz en vivo, dentro de sus corazones se dieron cuenta que el tiempo ya se había terminado. Ahora sienten necesidad de Dios. Hoy en día tú te miras al espejo y miras qué hermoso eres. Pero cuando el tiempo se haya clavado, te mirarás en el espejo y estarás lleno de llagas. Tu cuerpo estará lleno de llagas, de úlceras, y sentirás que tienes necesidad de un Salvador. Hoy en día estás tranquilo y no tienes tiempo de levantarte en las mañanas a estudiar la palabra de Dios. Tienes la flojera de levantarte temprano para estudiar la palabra de Dios y sacar tiempo para memorizar tu palabra, para estudiarla. ¿Por qué? Porque tu renta está pagada, tu casa está pagada, tienes trabajo. Mis hermanos, en este tiempo tú te darás cuenta que tienes necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque el granizo estará destruyendo todas tus propiedades. Porque las enfermedades y todo estará arrasando con lo que tienes. Y ahora en ese momento estás tratando de buscar a Dios, pero será demasiado tarde. ¿Qué dice el Salmo 91? ¿Qué dice el Salmo 91? ¿Qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo. ¿De quién? Del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni en medio de día destruya. ¿Qué más dice? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Qué más sigue diciendo? Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es tu esperanza, el Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ¿ni qué cosa? Ni plaga, mis hermanos. Acá esta gente está sufriendo las plagas. Pero el Señor dice, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden de todos sus caminos. Mi hermano, ¿no quieren vivir esa experiencia? ¿No quieren recibir y estar bajo el abrigo del Altísimo? El tiempo que nosotros estamos viviendo, mis hermanos, es un tiempo crítico. No tenemos más tiempo. La sierva del Señor dice que la ciencia tratará de explicar estos desastres naturales que están sucediendo porque es el calentamiento global y esas cosas. No, mis hermanos. La razón principal es porque el espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo de este mundo. Y ya no hay más tiempo. Es tiempo de que nosotros no juguemos con la verdad. Es tiempo de que estemos solidificados en la roca que es Cristo. Es tiempo que estemos solidificados y practicando la verdad presente. Mis hermanos, el Señor nos está dando este precioso tiempo. ¿Aceptarás a Cristo en tu corazón?
no solo lo aceptarás, sino practicarás lo que conoces. Voy a leer un último texto y vamos a dejar al Señor hablar aquí en la Biblia. Vamos a buscar en el libro de Proverbios, capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso, Proverbios capítulo 1, y vamos a leer a partir del verso 22. Y el Señor nos va a hablar. ¿Lo tienen? ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán el conocimiento? Volveos a mí, a mi reprensión, y aquí yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mi palabra. Porque llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Entonces desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Cuántos buscan al Señor de mañana? Entonces te levantarás temprano y dirás, Señor, ahora sí. Pero el Señor ya no responderá. El último verso dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Mis hermanos, aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. El mensaje del tercer ángel dice, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al Creador. Es mi deseo, mis hermanos, que en esta mañana nosotros empecemos a temer a Dios, porque muy pronto se cumplirá lo que está en Apocalipsis 22:11. El que es justo siga siendo justo, y el que es injusto siga siendo injusto. ¿Cuántos quieren entregar su vida al Señor en esta mañana? Puede ponerse de pie. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, perdóname, porque no saco tiempo para estar contigo? ¿Cuántos quieren decirle al Señor, perdóname, quiero regresar a ti? Quiero tener una relación seria contigo, Señor, y no jugar con la relación con Cristo. Esto es realidad, mis hermanos. Esto no va a suceder dentro de 1000 años. Esto ya está sucediendo. Dentro de muy poco el templo se llenará de humo. Y Dios quiera que nosotros nos seamos hallados corriendo del norte al este, de mar a mar. Tomemos una decisión. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor te damos por tu palabra. Gracias Señor porque tú dejaste claro todo, Señor. Porque en tu misericordia sabías, Señor, que nosotros nos descarriaríamos. Sabías, Señor, que este pecado se nos iba a llevar, porque Satanás nos quiere arrastrar a las cosas de este mundo. Andamos tan ocupados, Señor, en las cosas de este mundo que no tenemos tiempo para estudiar tu palabra, no tenemos tiempo para memorizarla, no tenemos tiempo para compartirla, no tenemos tiempo, Señor. Pero tú nos entregas este tiempo tan precioso, Señor, para que lo gastemos contigo. Señor, de acuerdo a Amós 8:11, habrá una hambruna en esta tierra de tu palabra, y la gente correrá de aquí para allá, de mar a mar, del norte al este, pero ya no se te hallará. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos hoy en día. Te pedimos, Señor, para que tú nos des la fuerza, la voluntad, a través de tu Espíritu Santo, Señor, para consagrarnos a ti cada día.
para entrar, Señor, en tu santuario y estar solidificados sobre la roca que es Cristo, Señor. Para entrar a tu lugar santísimo, Señor, que es nuestra verdad presente hoy en día, y seguir al Cordero donde quiera que va, Señor. Si la verdad presente es esa, Señor, queremos estar contigo en este momento. Que nuestra fe sea demostrada a través de nuestras obras. Te agradecemos todo esto, Señor. Y gracias por tus misericordias. Gracias por interceder por nosotros, Señor. Gracias. Te pido de una manera especial una bendición sobre esta iglesia, Señor, de Charlottesville. Bendice a tus líderes, a los miembros y a los futuros miembros que van a entrar también aquí. Todos tus favores te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.